Buenas tardes, mi nombre es Edwin Leandro Delgado Caro, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión les voy a explicar el ejercicio que le correspondió al estudiante número 3 del Laboratorio de Física Electrónica. Esa es mi identificación. Para esta ocasión vamos a hablar sobre el rectificador de onda completa. Tenemos este circuito en el diagrama de manera gráfica que nos va a representar que está utilizando un rectificador de onda completa. Tenemos nuestro generador de fusión, tenemos nuestro puente de diodos, tenemos nuestro condensador, tenemos una resistencia y tenemos una tierra. Al pasarlo al programa de simulación Tinkercad nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos nuestro generador de fusión, tenemos aquí nuestra protoboard, utilizamos los diferentes cables para conectar nuestro generador positivo y negativo, tenemos nuestro puente de diodos dados por 4 diodos, tenemos nuestra resistencia y adicionalmente tenemos una tierra en esta parte. La configuración que vamos a utilizar para este ejercicio van a ser a 60 Hz con 5 voltios pico y 10 voltios pico a pico. Los diodos formando un puente de diodos que son 4 diodos y una resistencia de 1 kilo ohm. Los osciloscopios, los cuales nos van a ayudar a verificar la señal entrante antes del puente de diodo y también después del puente de diodos. Y un condensador, al cual le vamos a aumentar eh, su valor para poder revisar cómo varía la señal y así conocer la función de nuestro condensador. La verificación de la señal entrante con ayuda del osciloscopio se va a verificar la señal entrante del circuito. Tenemos aquí conectado nuestro osciloscopio antes del puente de diodos y como podemos observar nuestra señal dada por el osciloscopio está produciendo mucho ruido y no podemos generar una onda tipo seno. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar los valores de nuestro osciloscopio que de manera predeterminada vienen de 100 milisegundos, los vamos a disminuir a 10 milisegundos, obteniendo una mejor interpretación de la imagen. Esta imagen ya es con el osciloscopio disminuido a 10 milisegundos, donde podemos ver perfectamente nuestra onda tipo seno. Ahora vamos a verificar la señal de saliente de nuestro circuito después del puente de diodos. Aquí la tenemos ubicada, lo mismo nos pasa que tiene mucho ruido nuestra señal. Vamos nuevamente a disminuirlo, disminuimos a 10 milisegundos y nos va a dar nuevamente nuestra onda tipo cero. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto fue sin el condensador. Ahora le vamos a colocar un condensador a esa señal. De acuerdo a esto, entonces lo colocamos nuestro condensador en Tinkercad, está representado en esta figura y lo conectamos. Estamos conectando nuestra protoboard de esta manera para que esté comunicada. Y ahora vamos a hacer que la verificación de nuestra señal, donde colocamos el osciloscopio en el condensador para ver la señal emitida y vamos a ir cambiando los valores de microfaradios de nuestro condensador para ver qué cambio de señal vamos a obtener. Esta es la verificación de la señal con un condensador a 1 microfaradio. Como podemos ver, nuestra señal a partir de 1 microfaradio empieza a mejorarnos, se empieza a reducir. Aquí tenemos un plano cartesiano y nuestra señal se empieza a bajar hacia el plano cartesiano buscando una señal tipo ¿qué? Tipo lineal. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Si cambio el valor del condensador por un valor más grande, ¿qué pasa con la señal saliente? Pues a medida que aumentamos el valor del condensador de la señal, la señal que va a ser mucho más clara. Para este ejemplo lo tomé desde 1 microfaradio, luego lo fui subiendo 10 microfaradios, después 100 microfaradios y por último 1000 microfaradios para ver la diferencia que hay gráficamente dentro de nuestro osciloscopio y así poder entender mejor cuál es la función del condensador. Tenemos nuestra primera señal con 10 microfaradios. Mire que sigue buscando aquí la línea del plano cartesiano de esta parte. La colocamos a 100 microfaradios, le cambiamos el valor. Mire cómo ya cambió totalmente nuestra función seno. Ya está mejor ubicada dentro del plano cartesiano, buscando una línea recta. Y ahora, ¿qué pasa con los 1000 microfaradios? Mire que a 1000 microfaradios casi nos está dando una línea completamente recta. Es decir, se nos ha rectificado nuestra señal. Ahora, ¿qué papel cumple el condensador en el circuito? El papel más importante de nuestro condensador es rectificar la señal, es decir, de que ésta sea más clara que la que se emite en la entrada. Como vemos, esta es nuestra señal de entrada y aquí es nuestra señal de salida.
Estos condensadores los utilizamos en la mayor parte de de nuestros sistemas electrónicos. Todos tienen un condensador con el fin de que rectifiquen esas señales tipo pico. Recordemos que señales tipo pico pueden llegar a dañar los electrodomésticos porque no están capacitados para recibir ese tipo de señales o estas variaciones de señales, sino una señal más recta como esta. Ahora, ¿qué diferencia existe entre un BPP, un BP y un BRMS? Voltaje pico a pico, un voltaje pico y el BRMS, un voltaje de la resistencia de eso. Entonces, el voltaje pico a pico es el valor del voltaje tomado de extremo a extremo de la señal, es decir, desde aquí hasta acá dentro de nuestra señal. Ese es el voltaje pico a pico. Para este ejemplo, nuestro voltaje pico a pico es de 10 voltios. El voltaje pico es el valor tomado desde el centro del valor máximo o mínimo de la gráfica para este ejercicio. El valor pico fue de 5 voltios, es decir, desde acá hasta acá dentro de nuestro plano cartesiano. Y el voltaje RM es el valor real que se obtiene multiplicando el valor del voltaje pico por el 70%. Entonces aquí hicimos el VRMS es igual al voltaje pico por el 70%, donde esto es igual a los 5 voltios, o sea, voltaje pico, por el 70%, donde el voltaje real sería igual a 3.5 voltios dentro de nuestro circuito. Esta es la explicación de la principal función de nuestros condensadores, que es rectificar las señales. Muchas gracias por su atención.